En Venezuela pareciera que quien subsidia la educación no es el Estado, sino los profesores. Esto es lo que gana un profesor universitario en nuestro país. Los sueldos de los profesores universitarios en distintas partes del mundo van desde casi $10.000 hasta 300, dependiendo del país y las condiciones. Pero en esta escala, Venezuela se encuentra en los últimos lugares en cuanto a pago a docentes se refiere. En Canadá, un profesor universitario titular gana mensualmente $9.485. En Sudáfrica, 9.330. En Italia, 9.118. Arabia Saudita e Inglaterra le pagan a un profesor $8.524. Un profesor universitario titular en Malasia gana $7.864. En Australia, $7.499. En India, $7.433. En Argentina, $3.755. Brasil, $3.179. En México, $1.941. Ya por debajo de los $1.000 está Armenia con $538 y Venezuela con $423 con 33 centavos, seguido únicamente por China, que cancela a un profesor universitario titular la cantidad de $300 al mes. Los académicos venezolanos se enfrentan en la actualidad a uno de los salarios más bajos dentro de los gremios profesionales. Y es que en el país un profesor titular a tiempo completo gana solo 4.845 bolívares, un profesor asociado 4.161, un profesor agregado 3.573 bolívares, un profesor asistente 3.093 bolívares y un profesor instructor gana 2.677 bolívares. Solo 219 bolívares con 98 céntimos por encima del salario mínimo, que se ubica actualmente en 2.457 bolívares con 2 céntimos. En el caso de los auxiliares docentes 5, a tiempo completo, cobran mensualmente 3.319 bolívares. Un auxiliar docente 4, 2.976 bolívares. Auxiliar docente 3, 2.667 bolívares. Un auxiliar docente 2, 2.390. Y un auxiliar docente 1, el puesto más bajo del escalafón, cobra solo 2.264 bolívares. ¿Cómo vive un profesor universitario con este sueldo? Los números tienden a uniformar realidades, pero cada profesor tiene una realidad distinta, una necesidad diferente. Estos sueldos tienen dolientes y estos son sus testimonios. Mi sueldo, suena ridículo decirlo, ronda los 5.000 bolívares y evidentemente pues esto no alcanza para cubrir los gastos indispensables para la vida de cualquier ser humano en un país con la inflación que tenemos. 5.000 bolívares de los cuales los descuentos que la universidad realiza normales de seguro, de caja de ahorros, uno termina cobrando al final del mes cerca de 3.000 bolívares mensuales. La dramática situación que estamos viviendo los profesores universitarios nos parece bastante importante que la sociedad lo conozca. Bueno, mi salario está en la categoría de agregado, está alrededor de los 4.000 bolívares. Soy madre de 2 niñas pequeñas y de verdad que la situación es bastante dramática. Mi sueldo es alrededor de 1.200 bolívares cada quincena con los descuentos que me corresponden. Con lo que yo gano en esta universidad hace 14 años, logré comprar mi apartamento y logré comprar mi vehículo y mantener a mi familia con los gastos que había que erogar en ese momento. Hoy en día, con el ingreso de la universidad, estando en el mismo puesto de trabajo, no logro hacer ni siquiera los pagos correspondientes a la manutención de mis hijos en lo que tiene que ver con colegio, transporte y mucho menos el pago de la cesta básica de lo que es alimentación y servicios básicos de vivienda.
Soy un profesor a tiempo integral contratado en la universidad y bueno, mi sueldo es aproximadamente de 3.400. Es muy difícil con un sueldo de 3.400 lograr cubrir todos esos gastos que uno tiene en el mes. Aparte tengo una esposa, aparte de eso tengo una niña pequeña, lo cual incide en unos gastos adicionales del mercado. Mi remuneración como jubilado no alcanza los 7.000 bolívares mensuales, cifra que no me permite honrar mis compromisos presupuestarios de orden familiar, ni mucho menos mejorar o mantener mi calidad de vida necesaria después de tantos años de servicio. Mi nombre es Pedro Luis Vargas Álvarez, tengo una licenciatura en letras, una maestría en literatura latinoamericana, gano alrededor de 3.000 bolívares, poco más, quizás no quisiera saber exactamente cuánto gano. Tengo un hijo de 2 años, estoy casado, básicamente vivo de las ayudas que me da mi familia. Y para hacer las cosas bien sencillas en términos de lo que es el sueldo, yo empecé en la universidad siendo instructor, que es el escalón más bajo del escalafón universitario, y no era dedicación exclusiva, era tiempo completo, y ganaba más de $1.200. Hoy en día mi sueldo no llega a los 6.000 bolívares, estamos hablando de 900 y algo dólares. ¿Qué más podemos decir? Eso explica todo. ¿Qué motivación tiene un profesor para dedicar toda una vida a la enseñanza? El progreso de una sociedad depende de la calidad de su enseñanza y el protagonista de generar ese conocimiento es el profesor universitario. Un país no es competitivo si los profesores universitarios están mal pagados, porque ellos son los responsables de formar a los que trabajan para el desarrollo del país. ¿Qué necesita un profesor universitario para educar y para que nosotros seamos educados? Hoy buscamos las soluciones y para ello he invitado el día de hoy a Rafael Álvarez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Fíjense, yo quiero conocer la realidad de las casas de estudio, en específico de la Universidad Simón Bolívar. ¿Cómo se traslada esa realidad que vimos, que es individual, que está relacionado con el sueldo de los profesores, a la calidad de la enseñanza en las universidades venezolanas? Tenemos además del salario otro componente importante que es el presupuesto que se le asigna anualmente a cada universidad. Los porcentajes de asignación andan por el orden del 40% respecto a lo que se solicita. Y lo que se solicita se hace conforme a los planes operativos anuales, que son estudios muy bien fundamentados que hacen las instituciones universitarias antes de presentar los requerimientos al Ejecutivo Nacional. Pues pedimos 100 bolívares y con suerte nos asignan 40. De manera que además del salario de pauperado está el presupuesto indigno que le asigna el Ejecutivo Nacional desde hace unos 7 años, el mismo presupuesto reconducido desde hace 7 años. El problema del ajuste de salario es un problema académico, es un problema político. El problema del ajuste del salario es un problema, en primer lugar, humano, que afecta a lo académico. ¿En qué medida afecta a lo académico? En la medida en que tengamos esos salarios depauperados, tenemos concursos de credenciales que quedan desiertos, concursos de oposición que quedan desiertos, renuncias masivas de profesores que obtienen ofertas más atractivas en otros entornos laborales, bien sea dentro o fuera del país, y entonces eso genera una afectación directa en el ámbito académico. ¿En qué ámbitos? ¿En qué pilares? En la docencia, en la investigación y en la extensión. Con una pésima dotación de laboratorio, por ponerte un ejemplo, no podemos hacer buena docencia. Con una ausencia de dinero para los aspectos relacionados con la investigación, no podemos generar conocimiento. Y si no podemos generar conocimiento, hay una merma importante también en el impacto social, entonces no podemos hacer la extensión que nos gustaría hacer. Estas mismas carencias las tienen los profesores que están en las universidades que fueron fundadas en este sistema político, que los profesores que trabajan en la más son las mismas. Igualito, y a veces peor, porque por ejemplo la UNIFA, que es una universidad conocida ampliamente por todos los venezolanos, los salarios los paga mucho tiempo después que el profesor ejerce la actividad docente. Y en esas instituciones hay un tope en las categorías escalafonarias. Eso quiere decir que un profesor
no puede llegar a titular en una universidad como esta. Fíjese, usted decía algo, tengo que ir a una pausa, pero usted decía algo interesante. El presupuesto no da, por ejemplo, para la investigación. Desde hace tiempo las universidades venezolanas no publican, porque no hay dinero para eso, unas revistas científicas. ¿Cómo se están actualizando los profesores venezolanos? ¿Quién está a cargo de su formación? ¿Cuál es el tipo de enseñanza que están dando los profesores? ¿Están actualizados? ¿Estamos a la vanguardia? Eso me lo va a responder a regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¿Qué necesita un profesor para brindar una educación?